Hola a todos. Bueno, ha pasado bastante tiempo desde el anterior vídeo en el que hablaba sobre la crisis perpetua de Argentina. El vídeo coincidía con la derrota de Macri en la primera vuelta, una derrota bastante abultada que le dejaba ya muy pocas opciones para vencer en segunda vuelta. Efectivamente fue derrotado en segunda vuelta y no podrá volver a repetir mandato. Eh, Ahora hay muchas cosas de las que hablar con respecto a la política de Latinoamérica, porque son tiempos bastante convulsos para la región, pero hay especialmente dos crisis que están, yo creo que por encima de otras, sin contar lo que sucede en Venezuela, que son Chile por un lado y Bolivia por el otro. En esta ocasión voy a hablar sobre Bolivia y sobre Evo Morales, porque lo que ha pasado en Bolivia, digamos que tiene explicación y tiene bastantes referencias del pasado. De hecho, hubo muchas risas cuando Evo Morales se quiso presentar por cuarta vez a unas elecciones, ¿no? Cuando él comenzó a ser presidente, la Constitución de Bolivia solo le permitía tener 4 años y no existía la reelección presidencial. En esta cuarta ocasión invocó a un derecho humano para poder presentarse a las elecciones. Y hubo muchas risas, ¿no? Como diciendo, cómo vas a invocar, cómo puede ser un derecho humano el hecho de que te elijas por cuarta vez para poder ser presidente? Y yo pensando dije, esto es algo que me suena, que ha sucedido antes. La gente está burlando de Evo Morales, pero esto antes había sucedido. Y efectivamente sucedió en Costa Rica con Oscar Arias, un ex Nobel de la Paz, nada más y nada menos. Y fue un hombre que, con una argucia similar a la de Evo Morales, obviamente no tan descarado como Evo Morales, también calificó digamos, su vuelta al poder como un derecho humano. Es cierto que su caso fue un poco diferente porque él no estaba en el poder en el momento en el que gracias a esa artimaña pudo volver pues, más adelante al poder, pero sí que fue algo muy cercano a él lo que le hizo poder reelegirse, ¿no? Entonces, lo que hemos visto con Evo Morales no es nuevo. El hecho de que argumentara el poder reelegirse como un derecho humano. Pero voy a volver en el tiempo y voy a poner muchos ejemplos de cómo en Latinoamérica no solo los bolivarianos son los que cambian la constitución para mantenerse en el poder, cómo lo han hecho gente de centro, de derecha, de liberales, cómo todos ellos han, digamos que, cambiado la Constitución a su conveniencia para postergar sus mandatos. En unos casos para ser dictadores y en otros casos pues para simplemente ampliar su mandato 4 o 8 años más por conveniencia, ¿no? Yo creo que empieza en Argentina en 1994 con Carlos Menem, que era una especie de peronista liberal, ¿no? Un peronista bastante pragmático, que yo creo que fue el que marcó el camino, ¿no? Fue el que, digamos que desde el poder amplió su mandato 4 años más, cuando en Argentina no había reelección. Pero él, bueno, basándose en una reforma agraria, etcétera, pues eh, postergó su mandato 4 años más. Yo creo que empieza ahí con Carlos Menem, pero luego sigue más adelante con Cardoso en Brasil. Para mí, uno de los mayores estadistas de- que ha existido en Sudamérica en los últimos años. Un hombre que, bueno, era, digamos, un académico, intelectual, antes de entrar a política, donde fue ministro, fue senador, luego fue presidente, un gigante como estadista, ¿no? Uno de los mejores presidentes de la historia de Latinoamérica, el hombre que encauzó los problemas eternos que tenía Brasil con la inflación y que nunca más Brasil ha padecido. El propio Cardoso, un hombre al que yo personalmente admiro profundamente, fue otro de los que desde el poder
eh, utilizó esta artimaña de la reelección presidencial para poder volver a presentarse y extender el periodo 4 años más. Hablábamos de Menem en Argentina, hablamos ahora de Cardoso, y no es que fueran dictadores, ni mucho menos, ¿no? Pero ya, digamos que ampliaron su mandato 4 años más de manera, eh, para mí, tramposa, ¿no? Porque digamos que el problema que tiene Latinoamérica, los políticos en Latinoamérica, es que no respetan las reglas del juego. Es decir, es como si yo estoy jugando al fútbol y en vez de 11 contra 11, pues ya son 12 contra 11, o si estoy jugando al ajedrez y digo que no, que esta pieza se mueve de manera diferente, ¿no? Desde el poder, digamos que cambian las reglas del juego, algo que para mí moralmente es bastante reprochable. Hablábamos del caso de Carlos Menem, hablábamos de Cardoso, dos hombres liberales, Menem en teoría más de izquierda. Yo creo que el primer gobierno de Menem ha sido el mejor gobierno que ha tenido Argentina en los últimos 20, 30 años, desde el retorno de la democracia probablemente. Lo hizo Cardoso, que yo es un hombre al que tengo incluso como no un héroe, pero sí es un hombre al que admiro profundamente. Hablábamos de Oscar Arias también, de Oscar Arias, que siendo un Nobel de la Paz, un estadista de esa talla a nivel internacional, fue el que decretó la reelección como un derecho humano, que es algo a lo que se agarró hace muy poco Evo Morales. Y la gente se reía, como si Evo Morales estuviera loco. Pero el primero en hacerlo fue Oscar Arias de Costa Rica. Más ejemplos, otro que lo hizo fue Álvaro Uribe en Colombia, aprovechando su enorme popularidad después de su primer mandato. eh, Álvaro Uribe se religió 4 años más cuando la Constitución lo prohibía. Otro hombre que desde el poder cambia las reglas del juego, como comentábamos. No solo lo hizo una vez, sino que lo intentó hacer 2 veces. La segunda vez el Tribunal Constitucional se lo echó abajo. Pero Álvaro Uribe se religió una vez, tuvo 2 mandatos y lo intentó una tercera vez, pero el aparato judicial de Colombia echó abajo esa posibilidad. Entonces ya estamos hablando de cómo liberales o de gente de centro o gente de derecha, como es Uribe, es una derecha firme, dura, ¿no? Tampoco es Vox, pero es, digamos, eh, una derecha con personalidad. Como decían, no solo son los bolivarianos los que hacen este tipo de artimañas para no perpetuarse en el poder, pero sí para ampliar sus mandatos, ¿no? Y ya he puesto, bueno, varios ejemplos como el de Menem, el de Cardoso, el de Arias, el de Álvaro Uribe. Tenemos el ejemplo actualmente, por ejemplo, en Honduras, ¿no? De Juan Orlando Hernández, que es otro hombre que ha irrespetado las reglas de Honduras, especialmente cuando en Honduras ya lo intentó hacer Zelaya, ¿no? Y los militares digamos que le sacaron del país literalmente. Además, en ese caso, porque la izquierda también habla de golpe de Estado en Honduras, cuando le pasó eso a Zelaya, yo creo que ahí sí que es más justificable hablar de golpe de Estado, mucho más que en Bolivia, porque los militares entraron a su casa y literalmente ese hombre estaba en calzoncillos y le sacaron del país en avión. Luego volvió y todo eso, pero bueno. Eh, Luego, obviamente, pues está Hugo Chávez, ¿no? Que Chávez no es que cambiara la Constitución, ese hombre literalmente, aparte de hacer una nueva, cambió el nombre del país, cambió el escudo, cambió la zona horaria de Venezuela, o sea, el tiempo horario, eh, cambió la bandera también, o sea, cambió el nombre también, ya no es Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Entonces ese hombre ya no es que cambiara las reglas del juego, hizo un juego totalmente nuevo y diferente, ¿no? Luego tenemos el caso de Evo Morales en Bolivia. Es un caso bastante peculiar porque cuando se le acaban los primeros 4, bueno, para empezar hay que hablar de quién es Evo Morales, ¿no? Evo Morales es el populismo de izquierda personificado, ¿no?
El populismo, que para mí son los hombres que intentan llegar al electorado a través de emociones y no de razones, ¿no? Intentan apelar a los sentimientos del votante, ¿no? Normalmente el de izquierda pues lo hace diciendo que es que los ricos son malos, que los bancos, que le van a dar toda la riqueza, se va a repartir de forma equitativa entre los pobres van a tener muchos derechos, bueno, todo este tipo de situaciones, ¿no? Luego está el populismo de derechas que apela más al patriotismo, a la bandera, ¿no? Y este tipo de situaciones. El caso de Evo Morales era, para mí era bastante forzado y exagerado. Si visteis la entrevista con Evo en Salvados, bueno, un Salvados de hace ya varios años, bueno, está con Evo Morales en el avión presidencial. Le dicen, pero Evo, este avión privado que tienes es muy lujoso, ¿no? Para un hombre que tiene este discurso. Y dice, bueno, es que para mí este avión es un instrumento para trabajar para el pueblo. O sea, para mí este avión privado no es más que un instrumento que yo utilizo para trabajar para el pueblo, ¿no? Luego le dice, bueno, pero tu vida ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora, antes digamos que eras un sindicalista, un hombre humilde, tal, y ahora eres el presidente de Bolivia, ¿no? Digamos que echabas de menos a tu familia, estar con ellos. Y Evo responde, mi familia es el pueblo. O sea, su familia es el pueblo de Bolivia, ¿no? Entonces él no extraña a su familia porque su familia es el pueblo, ¿no? Luego se hizo digamos, una casa presidencial que se llamaba la Casa Grande del Pueblo. Obviamente otra vez el pueblo. Era un conjunto residencial con muchísimos apartamentos de lujo, con helipuerto, que incluso rompía con la estética de La Paz, que tiene prohibido tener edificios altos, y el único es el de Evo Morales, ¿no? Llamado la Casa Grande del Pueblo. Él siempre que habla de tal, siempre dice lo del pueblo. Es el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Es un populismo un poco exacerbado, ¿no? Pero bueno, a él le funcionaba. Ahora, volviendo a analizar cómo Evo se iba quedando en el poder, la Constitución de Bolivia solo le permitía quedarse 4 años en el poder. Entonces él, para reelegirse por segunda vez, hace una nueva Constitución. Entonces él, la teoría que aplica es decir, bueno, es que como hay una nueva Constitución, pues el anterior periodo no cuenta. Es un periodo cero y ahora empieza el primero porque es con la nueva Constitución. Entonces los 4 años anteriores es como si no existieran. Como hay nueva Constitución, pues ahí digamos que se abre un nuevo periodo presidencial, ¿no? Un chiste para cualquier persona con un poco de rigor, pero bueno, salió adelante y bueno, 4 años más en el poder, 8 años. Se le acaba ya el segundo mandato y llega un chiste aún mayor y es que él dice que ya no es que se haya una constitución nueva, es que Bolivia es un país nuevo. ¿Por qué? Porque ya no se llama Bolivia, sino que se llama Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, es un país nuevo. Ya lo que es Bolivia como tal no existe. Estamos en un país nuevo. Entonces, como es un país nuevo, este es el primer mandato. Él ya iba por el tercero, pero en cada mandato se inventaba algo que hacía que era como nuevo. Primero era la Constitución. Al ser una nueva Constitución, pues todo empieza desde cero. Ahora es que se llama Estado Plurinacional de Bolivia, entonces empieza desde cero. Y ese era para el tercer mandato. Luego se le acaba el tercer mandato. Bueno, todavía no se acaba, pero se estaba acabando el tercer mandato. Y él ya estaba pensando cómo digamos, que ir a un cuarto mandato, ¿no? Recordemos que la Constitución de Bolivia solo le permitía un mandato. Y ya él quería ir por el cuarto. Entonces él hizo un referéndum. Ese referéndum que se emitió por un decreto presidencial, el propio decreto presidencial declaraba ese referéndum vinculante. Es decir, el resultado de ese referéndum era algo que debía ser inviolable, debía ser palabra de Dios, porque era el propio decreto presidencial lo tachaba de vinculante. O sea, el resultado de ese referéndum era
de una importancia vital, porque si salía así se podía volver a presentar. Si salía no, eh, no se podía volver a presentar de ninguna manera. Evo pierde el referéndum. Él que tanto habla del pueblo, del pueblo, del pueblo, del pueblo, el pueblo esto, el pueblo lo otro, es que yo amo al pueblo. Pues el pueblo habló en las urnas y le dijo que no podía volver a presentarse como candidato presidencial. También yo subí el vídeo en Twitter, él cuando antes de celebrarse el referéndum, un poco antes, en una rueda de prensa, la prensa internacional le pregunta, bueno, pero si pierdes el referéndum, te presentarás, harás algo para presentar, ya como adelantando lo que iba a suceder, ¿no? Y Evo Morales fue muy claro y dijo, no, si yo pierdo el referéndum y me presento a las elecciones, yo estoy dando un golpe de Estado. Lo dijo Evo Morales con sus propias palabras, no me lo estoy inventando. Yo subí el vídeo a mi cuenta de Twitter. Evo Morales dice claramente que si perdía ese referéndum vinculante por su propio decreto presidencial, él estaría dando un golpe de Estado si se presenta a la selección. Evo pierde el referéndum y ahí es cuando ya se le ocurre ya la última patochada, que es que la reelección presidencial es un derecho humano, que es lo que hizo Óscar Arias en Costa Rica. Y no, Óscar Arias no es cualquier presidente, era un ex Nobel de la Paz. Claro, esto es muy. Si la reelección presidencial es un derecho humano, entonces podrían existir los dictadores eternos, porque como es un derecho humano, ¿no? Es una cosa, la verdad, que bastante grotesca. Entonces, bueno, el poder judicial de Bolivia permitió, por supuesto, puestos convenientemente por Evo Morales, ¿no? eh, falló a favor de Evo Morales para que se pudiera presentar a unas nuevas elecciones. Se está hablando de todo lo que pasó, se está hablando de golpismo, de tal, pero el hilo constitucional se había roto hace mucho y lo había roto Evo Morales, quien estaba dando un golpe de Estado, presentándose a las elecciones sin ninguna duda, ni siquiera es algo opinable, no es una opinión mía. Había un decreto presidencial que decía que ese referéndum era vinculante y él se lo pasó por, el, por el arco del triunfo, digamos. Entonces, el hilo constitucional le había roto Evo Morales al 200% presentándose a unas elecciones donde él era un candidato ilegítimo, era un usurpador en caso de que su plan hubiera salido adelante. Y como digo, esto no es algo opinable, esto es así. Esto no es algo que se pueda debatir, son hechos al 100%. Incluso, como dije, él mismo en un vídeo lo dijo, si yo me presento a las elecciones, si pierdo este referéndum vinculante, yo estaría dando un golpe de Estado. Lo dijo el propio Evo Morales. Entonces ya esas elecciones, para empezar, antes de que se produjeran, ni siquiera eran ya legítimas. Bueno, luego llega el día llegan las elecciones, ¿no? Él, para que no hubiera segunda vuelta, necesitaba ganar por al menos 10 puntos en la primera. Y según los resultados provisionales que iban dando, pues le faltaban unos 3 4 puntos, que es una diferencia, que es un margen ya más o menos grande para poder vencer en primera vuelta. Que luego hay que aplicar la lógica. Un hombre que pierde un referéndum presidencial era bastante sospechoso que ya ganara en primera vuelta por 10 puntos, ¿no? Y bueno, luego llega pues el momento este de las elecciones, ¿no? En las que ya empiezan a haber muchas cosas sospechosas. Se ven vídeos donde hay votos almacenados, hay más gente censada, eh, hay más gente censada para votar que propios ciudadanos en los municipios. Luego la votación se paró durante prácticamente, yo creo que incluso llegó a las 24 horas y cuando el sistema vuelve, pues ha ganado justo por la diferencia que a Evo Morales le convenía, ¿no? Es un poco como bastante grotesco, ¿no? Como lo que sucedió en Honduras con Orlando Hernández, ¿no?
Aún así, la izquierda con una campaña, la verdad que bastante, para eso son muy astutos, ¿no? Para digamos que en la opinión pública darle la vuelta a la tortilla y poner a Evo Morales como víctima, ¿no? Que yo creo que es el mayor cachondeo que puede existir. Primero porque era un candidato ilegítimo, porque él estaba siendo el golpista, presentándose a unas elecciones tras perder un referéndum vinculante. Un hombre que se había ido redirigiendo, poniendo cada vez una excusa más absurda que la anterior, ¿no? Primero es que no, constitución nueva, entonces empezamos de cero. Luego no, es que esto ya no es Bolivia, es el Estado plurinacional de Bolivia. Luego el referéndum lo pierde, se presenta igualmente. O sea, un auténtico cachondeo y aún así le están poniendo como víctima, después de todo lo que hemos visto también de cómo fue el recuento, ¿no? Que cualquier persona con un mínimo de honestidad sabe que hizo un tongo para ganar en primera vuelta y no ir a segunda. Para mí ese ha sido su gran error, el fraude. Yo creo que ha cometido el mismo error que cometió Fujimori en Perú. Y creo que el fraude ha sido el principio de su caída, porque yo creo que si no hubiera habido fraude, luego él en segunda vuelta hubiera ganado de manera limpia. También porque además los votos del tercer candidato era un perfil de un votante que seguramente en la segunda vuelta hubieran ido hacia Evo Morales. Con lo que yo creo que habría, en segunda vuelta habría ganado de una manera más o menos confortable, creo. Pero en su afán, yo creo, en su sed de poder, ¿no? Yo creo que es donde empezó su caída, ¿no? No obstante, el relato de la izquierda ha causado, la verdad que incluso debate, ¿no? Que exista este debate sobre que si le han dado un golpe a Evo Morales es absurdo, ¿no? Primero porque además es él el que se ha ido. No es como en Honduras que entraron a su casa donde Zelaya le cogieron calzoncillos le mandaron en un avión. Él mismo con el avión presidencial, que no es de su propiedad, se le ha robado, como quien dice, y se fue para México. Y se fue porque él pensó que tenía el apoyo del ejército. ¿Qué pasa? Que no, el ejército boliviano no quiso reprimir. Luego incluso hemos visto unos audios se han escuchado unos audios de Evo Morales en los que pedía cortar carreteras y que no entraran alimentos a las ciudades. Pero él es la víctima, ¿no? Yo creo que esto es una victoria de la izquierda en cierto sentido, este relato, este debate que ya se ha formado sobre Evo Morales. Y es algo una inhabilidad que tiene la derecha. Y es la de crear estos relatos, porque para la izquierda incluso hasta la destitución de Dilma Rousseff fue un golpe de Estado, ¿no? Y muchos politólogos y toda esta gente de izquierda te habla de Dilma Rousseff tal, y siempre hablan de golpe de Estado. Con Bolivia hablan de golpe de Estado. Entonces es como algo que ya se cuela en la opinión pública y se generan debates sobre ello. Cuando lo de Bolivia no admite ningún debate. El golpista estaba siendo Evo Morales por presentarse a unas elecciones a las que no se podía presentar legalmente, porque emitió un decreto presidencial en el que declaraba ese referéndum vinculante y él igualmente se presentó a las elecciones. Por lo tanto, era el hilo constitucional, el hilo legal mismamente estaba ya roto antes de las elecciones. Hubiera sido un presidente ilegítimo, usurpador. Al final hemos visto todo el mantra de Venezuela de los tres puntos que decía Guaidó, ¿no? Que decía, no, ahora se me han olvidado, la verdad, era lo de no, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es lo que ha sucedido precisamente en Bolivia, no en Venezuela. Se ha conseguido, pero en Bolivia, no en Venezuela. Antes hablaba de la inhabilidad de la derecha para crear esos relatos. ¿Por qué lo digo? Mira, pongo por ejemplo el ejemplo de Perú. En Perú, en 2010, creo que fue, sí, a principios de 2018, se fuerza la renuncia de Kuczynski, el presidente de derecha, por un caso de corrupción de Odebrecht, pero que fue hace muchísimo tiempo.
y aún así se destituyó al presidente de Perú, que era de derecha. Este año, Vizcarra, con el apoyo de la izquierda, de la extrema izquierda peruana, ha cerrado el Congreso en el que tenían mayoría los fujimoristas. Entonces, en 2018 echan al presidente de derecha, en 2019 se cargan al Congreso de Perú, en el que tenía mayoría la derecha, hoy la extrema derecha, para los que consideran así a los fujimoristas. Entonces, pero vosotros habéis visto que se hable de golpe de Estado, que le dieron un golpe de Estado a Kuczynski, golpe de Estado cuando han cerrado el Congreso. Eh, Nadie de derecha, ningún medio, crea este tipo de al menos de relato, ¿no? Que se ponga en el debate. Sin embargo, a la izquierda ahora con Bolivia, pues tenemos a politólogos, tenemos a profesores universitarios alimentando esta teoría, o estos institutos a priori independientes, como por ejemplo el de Mark Weisbrot, del que hablé en Twitter, de un hombre que es como una especie de Juan Carlos Monedero, versión estadounidense, ¿no? Que claro, tú pones una noticia y pones, bueno, según el instituto de no sé qué, claro, suena algo como muy serio, ¿no? Pero luego te lo dirige un tipo que es como monedero, ¿no? Entonces tienen una maquinaria de propaganda detrás muy, muy, muy fuerte, que es algo que la derecha no sabe hacer. En Perú se podría haber montado este relato, es algo que prácticamente nadie sabe, porque ni siquiera es algo mainstream. Y se han cargado el Congreso, que es algo sumamente grave. Lo han hecho ahí, bueno, argumentando que era legal, que no lo era, pero imaginaos ahora que Trump cierra el Congreso de los Estados Unidos. Para Vizcarra el Congreso de Perú suponía una piedra en el zapato, porque él tenía ahí minoría, la mayoría lo tenían los fujimoristas, y esa es la razón real por la que se ha cargado el Congreso de Perú, con la izquierda internacional aplaudiendo, una cosa increíble. Ahora imaginad que lo hace Donald Trump. El Congreso le está investigando de una manera bastante sucia para hacerle un impeachment y para sacarle del poder. Ahora, imagínense que Donald Trump cierra el Congreso, como ha hecho Vizcarra en Perú, porque Donald Trump tiene todavía muchas más razones para hacerlo. ¿Y os imagináis lo que sería la prensa internacional? Bueno, a Donald Trump yo es que creo que le arrestan si hace eso. Sin embargo, en Perú, la izquierda, Vizcarra, con la ayuda de la izquierda, de los comunistas de Perú, hace eso y no pasa absolutamente nada. Y eso es la inhabilidad que tiene la derecha para hacer propaganda. En Latinoamérica es algo que se nota bastante, como la izquierda siempre, siempre pone todo es un golpe de Estado. Si, por ejemplo, se destituye por corrupción a una izquierda, es un golpe de Estado. Si una izquierda va a la cárcel, pues es un montaje y él es inocente, ¿no? Y si pasa con algo de derecha, por ejemplo, en Chile, ¿no? Chile, como se está manifestando contra un gobierno, entre comillas, de derecha, entonces, pues ahí el pueblo son héroes y sin embargo si lo hacen, si se protestan en Venezuela, pues son fascistas y les financia la CIA y todo eso. Ese es un grave problema que tiene la derecha para hacer propaganda. Y lo hemos visto con Morales, como casi para la opinión pública, si uno ve las redes sociales o si, por ejemplo, hace 3 domingos yo estaba viajando a Madrid y en Radio Nacional, en los titulares, en las noticias de la ONU, hablaban de la presidenta de Bolivia como la autoproclamada. O sea, cómo la izquierda consigue, digamos, que imponer su relato para que incluso en Radio Nacional de España hablaran de la actual presidenta de Bolivia, que ya ha convocado elecciones y ha dicho que no se va a presentar a las elecciones, hablaran de ella como autoproclamada, ¿no? El poder que tiene la izquierda en los medios es inmenso y es casi hasta admirable cómo consiguen imponer su relato, mientras que la derecha no sabe hacer eso. La derecha en Perú destituyen al presidente de derecha, al año siguiente en el Congreso se cargan el Congreso y le cierran, porque tiene la mayoría la derecha. ¿Y habéis visto a alguien de derecha hablar alguna vez sobre Perú, sobre golpe de Estado en Perú?
o con esa maquinaria detrás de politólogos y de todo eso, nunca, porque una cosa también muy curiosa al hilo de Evo Morales, porque yo vi un tuit ¿cómo se llama esta chica? De Alexandra Ocasio-Cortez y de muchos otros que decían que, bueno, que lo de Evo Morales es un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y yo luego vi un tuit de Ocasio-Cortez, porque me acordaba y lo busqué, cuando ella exigía la dimisión de Ricardo Rosselló, el presidente de Puerto Rico, que si recordamos, a principios de año fue destituido por unos mensajes en el móvil, que tampoco eran gran cosa. Era mucho peor, por ejemplo, el mensaje de Pablo Iglesias diciendo que quería azotar a Mariló Montero hasta hacerla sangrar. Y solo por eso toda la izquierda internacional pidió su dimisión, la gente en las calles, bueno, etcétera, etcétera, hasta que el hombre se vio muy presionado y tuvo que dimitir. Entonces, si lo de Evo Morales es un golpe de Estado, eso también yo creo que sería un golpe de Estado, ¿no? Por las presiones del exterior que se hicieron para que ese hombre renunciara, ¿no? Entonces, Ocasio-Cortez pedía la renuncia del gobernador de Puerto Rico, que luego dimitió y digamos que la izquierda se salió con la suya, pero te hablan de golpe de Estado con Evo Morales, ¿no? Es una duplicidad moral, la verdad, que bastante impresionante. El caso de Evo Morales, pese a todo, da cierta lástima en el sentido de que ha sido víctima de su propio afán de poder, porque si imaginad que se hubiera quedado en el poder 8 años, por ejemplo, la primera presidencia, la segunda, y él se va. Él realmente ha tenido buenos indicadores económicos. Si bien es cierto que ahora la izquierda lo está exagerando bastante, porque te hablan de un crecimiento del 5% del PIB anual, ¿no? Que es un poco de risa eso, porque también hay países africanos que crecen al 10% y son países muy pobres, porque no es lo mismo que crezca al 5% España que crezca Bolivia. Bolivia creciendo al 5% es como si Brasil creciera al 0,1%, es incluso bastante menos, ¿no? Es como si yo tengo 10 euros y al año siguiente tengo 50. Y sin embargo, uno que tiene 1.000 millones, eh, al año siguiente tiene 1.101 millones, ¿no? Su patrimonio ha crecido 1 millón de euros más. El mío ha crecido en 30 o 40 euros, pero porcentualmente el mío ha crecido mucho más. Entonces, ahí está la trampa que hacen con el Producto Interior Bruto de Bolivia para venderte su gestión como si hubiera sido la panacea, ¿no? Por no hablar de la subida de los commodities en lo que llevamos de siglo y especialmente a raíz de 2006, 2007, 2008, ¿no? Porque básicamente lo que hace Bolivia es vender materia prima. No es que tengan ahí, digamos, un entramado empresarial y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es bastante paradójico cómo la izquierda consigue ver a un hombre como Evo Morales que ha hecho una trampa detrás de otra, ¿no? Y aún así, cómo ellos mismos se autoconvencen de que no, de que el proceso ha sido limpio, que todo es una invención de la OEA y de que, bueno, Evo Morales es un hombre que ama al pueblo, ¿no? Y por eso digamos que merece estar en el poder para siempre. Mucha gente izquierda te dice, no, es que es muy buen presidente, ya, pero es que eso da igual. Aunque haya sido el mejor presidente de la historia de la humanidad, eso no le da derecho a cambiar las reglas del juego constantemente ni a perpetuarse en el poder, ¿no? Hablábamos antes también de Uribe, de Menem, de Cardoso, de Arias, de Juan Orlando Hernández. Este es el cáncer de Latinoamérica. Son estos presidentes que una vez en el poder o incluso desde fuera de él, como en el caso de Arias, cambian las reglas del juego a su conveniencia, cambian las constituciones, se quedan 4 años más, 8, algunos lo utilizan para perpetuarse para siempre en el poder, ¿no? Son hombres que no entienden que la democracia, para que funcione la democracia, tienen que funcionar sus instituciones. Las instituciones están por encima de cualquier individuo, ¿no? Y es algo que ninguno de estos hombres entendió, desde pasando por Cardoso hasta Uribe, hasta Evo Morales, Hugo Chávez, este tipo de personas, ¿no? Pero en el caso de Evo Morales es paradójico como este hombre
tan descarado a la hora de perpetuarse en el poder, poniendo unas excusas tan absurdas como lo de la Constitución. Empieza una nueva Constitución y por lo tanto empieza como un nuevo mandato. Ahora no, es que Bolivia ya no existe, ahora tenemos el Estado Plurinacional de Bolivia, entonces este es mi primer mandato porque es en un nuevo país, ¿no? O sea, algo que es grotesco, ¿no? Esto solo indica que es un hombre que lo único que quiere es ir en el poder a toda costa. Y luego pierde un referéndum vinculante por su propio decreto presidencial. Y aún así tienen los bemoles de encima hacerle pasar por víctima, ¿no? Una cosa de verdad que a mí me parece fascinante incluso. Entonces, para mí esto habla del descaro, de cómo hay gente que empieza a tener una percepción religiosa de la ideología y que defiende digamos, a su ídolo, ¿no? Porque parece que para la izquierda este tipo de mandatarios son ídolos, héroes que no hacen nunca nada malo y todo es un complot contra ellos, todo es un golpe de Estado, el mundo maniobra en su contra, ¿no? Pero es de verdad fascinante cómo hay gente que puede poner a algo, cómo darle la vuelta a la tortilla y poner a un tirano del nivel de Evo Morales como víctima, ¿no? Después de todo, de todas las excusas tan absurdas que ha puesto para ir perpetuándose en el poder. Y luego lo peor de todo es cómo hizo caso omiso de la palabra del pueblo, ¿no? El pueblo fue el que votó y el que dijo que no se podía reelegir. Ellos que siempre hablan del pueblo, la gente votó que no se podía presentar y él se presentó. Entonces, ¿con qué cara él habla del pueblo, del pueblo? Si luego el pueblo votó y a él le importó una mierda lo que dijera el pueblo. Así que bueno, esto habla yo creo que de la enorme maquinaria que tiene la izquierda para vender su relato, ¿no? Y cómo hasta esto genera debates en la prensa, en los medios de comunicación. Y a mí de verdad que me fascina la superioridad que tiene la izquierda a la hora de vender su relato con respecto a la derecha, que no es capaz ni de hacerlo en un caso mucho más obvio como el de Perú, donde ha habido algo bastante más grotesco que lo que ha pasado en Bolivia. Y nunca habrás oído a nadie hablar de golpe de Estado en Perú, ni mucho menos. Pero en Bolivia ya han creado ese relato ya está ahí de que a Evo Morales le han dado un golpe de Estado, cuando el golpista es él, y no lo digo yo, lo dijo él. Él dijo en un vídeo antes de las elecciones, como dije antes, que si se presentaba a las elecciones estaba dando un golpe de Estado. Por lo tanto, el único golpista en este caso era Evo Morales, y lo que ha pasado es una gran noticia, no para Bolivia ni para nadie en concreto, pero sí para la gente que cree en la democracia. Y yo, que soy personalmente un detractor absoluto de la reelección presidencial, me alegra mucho que un hombre como Evo Morales, un hombre al que solo le interesa el poder, eh, esté ahora exiliado en México.